Muy buenas tardes. En el marco de la sexta jornada de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Ciclo de vida de los derechos reales. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor. Y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con el doctor Óscar Miguel Rojas Herrera, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, profesor jubilado asociado en régimen académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ex integrante de la Comisión de Acción Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y también es investigador y miembro del Comité Asesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Sin más, el tiempo es suyo, doctor. Bueno, buenas eh, tardes tengan todos y me es muy grato el estar hoy eh, con eh, estar hoy aquí tratando de exponerles a ustedes el tema del ciclo de vida de los derechos reales y en realidad también debería desarrollarse el tema de su cura, pero en realidad el tema de solo el tema de lo que es el ciclo de vida es bastante amplio y no creo que bueno, creo yo que es necesario iniciar la, la, la exposición, primero que todo, haciendo un reconocimiento eh, de mi eterno y infinita agradecimiento para ciertas personas. Entre esto tenemos que reconocerle al doctor Gustavo Changora, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad, quien ha sido y es y será el mejor director del instituto en la historia de ese instituto en los últimos 30 años de existencia y lográndolo convertirlo en un verdadero centro de investigación y difusión del derecho con un gran equipo de investigadores y de colaboradores entre los estudiantes, entre los cuales podemos citar a Diana Hernández y lo mismo que a Nicolás Bon, no pronuncio el apellido porque no, es difícil hacer. Y además de eso, he afirmado yo en muchas ocasiones, y lo vuelvo a hacer ahora, que en lo que respecta a la historia del instituto hay un antes y un después. Antes de que llegara a esa dirección eh, Gustavo Chamora y otra es después de que él ha asumido esa dirección. Y hay que señalar también que me enorgullece el que Gustavo no solo sea mi verdadero maestro, sino además de que sea un amigo. Un honor realmente a quien merece ese honor. Perdonen, pero voy a poner a funcionar el control del tiempo. Además de esto, eh, debo también señalar a la doctora Anaí Fajardo Torres, quien es la exdirectora del área de docencia de la Facultad de Derecho, a quien conozco en realidad desde hace bastantes años. Y es una persona excelente profesional, estudiosa del derecho, muy conciliadora y gran vocación de trabajo. Y señalo esto en negrita, que es una persona muy conciliadora y desempeñó el puesto
en la área de docencia del derecho. Van a ir quien estando hablando del área de docencia, no solo ha demostrado su humildad, su don de gentes y su capacidad profesional y su inigualable valía para amalgamar a todo el profesorado de la facultad, que es una labor sumamente difícil. Amalgamar a todo el profesorado de la facultad bajo un único fin, ¿cuál es? El cumplir nuestra misión institucional. Además, debo agregar al profesor Máster Frank Álvarez Hernández, que es el director de la cátedra de Derechos Reales. Frank se ha desempeñado, yo no sé ni cuántos años tiene ya realmente de estar como director de esa cátedra y lo hace de forma excelente y eso es una labor bastante difícil. Él ya tiene una maestría en Derecho Municipal, eh, incluso también tiene el maestría en Derecho Agrario y Ambiental, y también en la parte de derechos. Bueno, también tengo que señalar a una persona, bueno, con respecto a Fran, es como, es mi hijo adoptivo, se puede decir, ¿no? Y por lo tanto, él creo que debe enarbolar la bandera esta de la investigación en el instituto en pro de los derechos humanos. También hay que destacar a la inigualable Katia Villalobos Díaz, a quien bueno, acaba pasando por su dolorosa paso por el que nosotros todos pasamos, cuál es el que falta, el falleció, si mal no recuerdo, su mamá. ¿Ok? Katia es la jefa administrativa del instituto y en todos estos años en la facultad, pocas personas he conocido con la eficiencia y diligencia de Katia. Y siempre fue un gusto y un honor disfrutar de su trato, ayuda, consejos que me ayudaron a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Y finalmente, diría yo que es al magíster Gustavo Pérez Astorga, quien es el jefe administrativo de la facultad y que tengo muy poco tiempo de conocer, pero ha sido un hombre muy servicial y que, por lo que veo, ayuda a todos los profesores de los que estoy haciendo. Así que a todos ellos, las gracias y por la ayuda que siempre tengo. Bueno, ahora entrando en materia, debemos indicar lo siguiente, que a la hora de una cuestión previa al desarrollo de este capítulo sobre el tema de el desarrollo del ciclo de vida de los derechos reales y la estructura, es bastante importante y yo diría que es indispensable el que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, porque es necesario ver el momento histórico, la realidad económica, social, política y ambiental de nuestro país, así como de la época en que se promulgó el actual Código Civil, que fue hace más de 100 años. Me van a disculpar en cuanto a que como buen diabético que soy y por los mismos medicamentos que uno toma, constantemente estoy tomando algo de líquido porque la boca se me...
También no solo tenemos que ver cuál es la realidad actual de esta, he citado, Costa Rica de hoy, como del mismo modo tenemos que ubicarnos a, a más de 100 años atrás, en el momento histórico también, en que surgió el Código Civil. Reiteradamente, en varias conferencias, el doctor Federico Torrealba, el coordinador de la Comisión de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados y Abogadas, y que espero continúe en ese puesto después de las elecciones del 6 de diciembre, y también que me mantengan el nombramiento a mí dentro de esa comisión, también en el colegio. Federico ha sostenido es necesario que debemos recordar que después de la codificación se inició un proceso de descodificación, y se presenta ese proceso de descodificación que dejó prácticamente, dice Federico, el cascarón vacío para hoy día iniciar un proceso hacia una reforma y actualización total del código y su unificación con el Código de Comercio. Este tema es un tema muy ágil, el de la unificación, y realmente unificarlos y adaptarlos a las necesidades actuales de una Costa Rica del siglo XXI. La junta directiva del colegio tomó la sabia decisión de abocarse a la titánica labor de revisión, modernización, actualización e incluso la redacción de un nuevo Código Civil y unificarlo con el Código de Comercio. Pues el Código Civil vigente fue promulgado por ley del 30 del 19 de abril de 1885 e inicia su vigencia a partir del 1 de enero del 88, de 1888. Entre otros términos, pese a que se han dado varios intentos que no llegaron a buen puerto, en la actualidad nuestro Código Civil tiene más de 137 años, y en todos esos años no ha sido sometido a una verdadera y profunda actualización. Todo acorde tanto a los tiempos modernos como a las circunstancias y variables, tanto de carácter económico, político, social y ambiental, que vive nuestro país. La Junta Directiva, para desarrollar el trabajo de reforma, designó a la Comisión de Derecho Civil, y a su vez la Junta Directiva nombró una comisión integrada por el doctor Federico Torrealba y el doctor José Rodolfo León y la doctora Ana Yancy Rojas como coordinadores principales. En el desarrollo de este trabajo de, de actualización está colaborando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad bajo la dirección del doctor Gustavo Chan, y además de eso, con la colaboración, por supuesto, de los estudiantes que siguen de apoyo en el instituto, más los investigadores de ese instituto. Federico Torrealba ha insistido en que debemos intervenir todos los profesores de la facultad en estos temas, todos los profesores de las diferentes universidades, y además de eso, todos los abogados, litigantes, personas interesadas. Ahora, en realidad, nosotros queremos
que de hacerse un segundo. Nosotros consideramos que en realidad se debe hacer prácticamente una operación a corazón abierto a efectos de reformar o actualizar el Código Civil. Y a la hora de reformar el Código Civil y actualizarlo, también, obviamente, tendrá que tocarse el tema de los derechos reales, que es lo que nos ocupa. Ahora, en cuanto al tema de los derechos reales, pareciera que nosotros debemos acudir, entre otras cosas, a la experiencia y a la legislación argentina, lo mismo que todos sus profesores, porque ahí se hizo una reforma donde se unificó el Código Civil con el Código de Comercio. Es necesario, en cuanto a los derechos reales, primero que todo, eh, redactar un título que sea aplicable a todos los derechos reales, que se elabore una teoría general y principios en temas como el objeto, sobre cosa propia, sobre cosa ajena, su naturaleza, derechos reales, principales y accesorios, la estructura y el ciclo de vida. Además, se requiere una revisión y actualización sobre lo mismo que reflexionar sobre el sistema de números apertos, que ya que en la práctica habría que ver, y yo dudo de que realmente se puedan inscribir ciertos derechos reales, que cumplan incluso con todos los requisitos como tal. Creo que no está muy claro una cosa de esas. Además de eso, eh, es necesario, en mi opinión, ampliar el elenco de derechos reales, tales como la figura de la propiedad horizontal, y pasar a ese nombre para no prestar, no como está hoy día, que se habla de la propiedad en comunidad. Es necesario integrar figuras como los conjuntos inmobiliarios, los barrios cerrados, los parques industriales, los cementerios privados, el derecho de superficie, la hipoteca inversa, la propiedad fiduciaria y actualizaciones sobre la administración de la copropiedad. Yo creo que es necesario, tal vez, recordar lo siguiente, y vamos a valer de una explicación que cuando hice el posgrado de Derecho Agrario utilizaba Ricardo Celedón. Nosotros hay que recordar que los derechos humanos los diríamos sin pretender incursionar en este tema de forma profunda, sino simplemente de una manera eh, superficial. Vamos a encontrar que los derechos humanos de la primera generación son los derechos de las personas. Y tenemos que ver con la Revolución Francesa, que es precapitalista. Aquí van a surgir los derechos a la vida, los derechos individuales, como la circulación, la intimidad, o sea, los derechos clásicos. Y nos encontramos que en el plano político, el Código Civil
es la garantía, es la garantía de esos derechos. El derecho civil es el derecho de la propiedad inmobiliaria. Lo que importa es el goce y disfrute del derecho. Libertad, hombre, es el centro del sistema. Y en la libertad económica se traduce en la propiedad que es absoluta e inviolable. El libro de las personas va a regular la capacidad para adquirir la propiedad inmobiliaria y el libro de los contratos para transmitir la propiedad. Luego tenemos nosotros que cuando surgen los derechos humanos de la segunda generación o de los grupos, encontramos que surgen los derechos económicos y sociales y culturales que van a permitir el nacimiento del derecho agrario, el derecho del trabajo y la seguridad social. Y va a surgir el derecho agrario y el derecho laboral. Luego tenemos los derechos humanos de la tercera generación o de derechos de los pueblos, que significa la libre determinación, la comunicación, el desarrollo, el ambiente, la paz. Entonces, el Código Civil que tenemos vigente nace en ese marco de los derechos humanos de la primera generación. Decía Torrealba que se da un proceso de descodificación y que realmente ya estamos llegando que nos queda casi un vacío. Y voy a citar lo siguiente, los procesos de descodificación. Tenemos un código de familia. Se dio una reforma al título preliminar del Código Civil en enero del 86. Se dio la ley reguladora de la propiedad en condominios, que digo yo que debe cambiarse para evitar las confusiones eh, por el nombre de propiedad horizontal. Tenemos el Código Procesal Civil, tenemos la ley concursal, tenemos el Código Notarial, la ley de jurisdicción agraria, Código Procesal Agrario, Código de Trabajo, Código de Comercio. Y Dios mío, yo cuando comencé a estudiar, eran como 4 códigos lo que había nada más. Había un grupo por año, nada más. Creo que entonces la facultad, con 5 o 6 eh, aulas, cubría toda la necesidad y demanda que existía de estudiantes. Veamos hoy día el edificio que tenemos, realmente desaprovechándose, ya que estamos entrando en el verano. Y ahí que nosotros necesitemos una actualización total del Código Civil y pensar en la unificación por Código de Comercio y adaptarlo a las necesidades actuales de la Costa Rica del siglo XXI. Ahora bien, como ya lo dije, es necesario una cirugía a corazón abierto de los derechos reales. ¿Qué se requiere? Introducir un título que sea aplicable a todos los derechos reales sobre el tema de la teoría general. Que son principios, el objeto, sobre cosa propia ajena, naturaleza y ciclo de vida. Ampliación del elenco de las figuras y hay que señalar algo interesante que lo señaló también Federico Torreal, es en cuanto a si son necesarias o no, si son de utilidad o no, las famosas cédulas hipotecarias, y que él decía que en una ocasión expuso que las cédulas hipotecarias en realidad el conocimiento solamente en nuestro país existía. Es interesante esa observación. Bueno, para nosotros necesariamente tenemos que
empezar por lo que es, cuál es el concepto que se tiene del ciclo de vida de los derechos reales, y para efectos didácticos, decir de qué se trata. En realidad, el ciclo de vida son las diferentes incidencias o vicisitudes que sufre el derecho real a través de su vida. Yo en clases decía a los estudiantes que uno en el registro civil podía ver todas las vicisitudes del ser humano o la persona, donde encontramos si era soltero, casado, divorciado, etcétera, viudo, quién es el papá, quién es la mamá, etcétera. Sí, sí, las deudas que tenía, etcétera. Bueno, nosotros vamos a encontrarnos que nuestro Código Civil, nuestro Código Civil, en el artículo 259, nosotros en el artículo 259 tenemos la definición que el código da de lo que es el derecho real, y dice que es el que se tiene en una cosa contra una cosa, sin relación de determinada persona. ¿Eh? Y el personal es el que solo puede reclamarse a persona cierta por un hecho suyo, por disposición de la ley. Pues bien, bueno, la pregunta es, o la observación que debemos hacer es que el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en el artículo 1882, no utiliza los términos de cosa o bien, que han generado mucha discusión, acudiendo al término de objeto en el artículo. En nuestro código, en el Código Civil, utiliza el término cosa. ¿Cómo se produce el nacimiento o la constitución del derecho real? Siguiendo nosotros al maestro Manuel Albaladejo, el nacimiento o la constitución puede sobrevenir por varias causas a las que se les llama fuentes del derecho real, y son hechos idóneos para generarlos según la ley. Nacimiento y adquisición. Nacimiento y adquisición. Adquisición es la reunión a la persona que se convierte en su titular. Debemos aclarar que nacimiento y adquisición no son lo mismo, no siempre coinciden, y no lo hacen en aquellos casos en que el derecho que adquiere una persona ya existía desde antes. Y un ejemplo de ello lo es cuando Pedro se convierte en propietario de un objeto y resulta que el derecho de propiedad lo adquiere
de María, quien se lo vendió. Aún siendo diferentes o habiendo diferencias entre el nacimiento y la adquisición, las causas de la adquisición dan lugar también a aquel, o sea, el nacimiento. Cuando el derecho de que se trata no existía todavía. Por ejemplo, podemos citar la ocupación, que está en el artículo 485 de nuestro código. La transmisión es diferente porque es la transferencia del poder sobre la cosa a otra persona. Lo que existe en la transmisión es un cambio de titular, pues el derecho continúa haciendo lo mismo. Y la regla general es que los derechos reales pueden transmitirse de una persona a otra de forma autónoma, pero a veces, pero a veces sufre ciertos condicionamientos, tales como en la hipoteca o en la prenda, que no pueden transmitirse sino conjuntamente con el crédito que garantizan. La excepción a la regla general, esta regla de la transmisión del derecho real, la constituye también ciertos derechos reales que se consideran intransmisibles, como por ejemplo el uso y la habitación, que están en el artículo 368 de nuestro Código Civil. En cuanto a la transmisión del derecho real, nuestra legislación sigue el sistema del nudo consenso, que dispone que la propiedad de muebles e inmuebles se transmite con relación a las partes, y subrayemos esto, vamos entre comillas y en negrita, en el sentido de que es en relación a las partes contratantes. Y se dice que se transmite por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla independientemente de la inscripción en el registro y la tradición. Eso lo podemos ver en el artículo 480. Código Civil, podemos ver la relación esa, 480. ¿Ver? El 480 es el que nos dice que la propiedad de muebles e inmuebles se transmite en relación a las partes contratantes por solo el hecho del convenio, que tenga por objeto transmitirla independientemente de su inscripción en el registro y de la tradición. Continuemos. En cuanto a la transmisión del derecho real, nuestra legislación sigue, repito, el sistema de nudo consenso. Y además de eso, es importante señalar para que la propiedad, para que de inmuebles, para que surta todos los efectos legales, es necesario que se inscrita en el registro de la propiedad. 267 del código, y eso en realidad sería con respecto al
Ahora nosotros vamos a encontrar con que existe un caso de la llamada consolidación del derecho que está establecido por jurisprudencia. La figura aplicada por la jurisprudencia de la sala, por la parte de la sala primera de la consolidación, se explica en la sentencia 202 del año 1991 en el considerando 5, que no debe confundirse esta consolidación con la convalidación regulada por el artículo 1885 del Código Civil Comercial de la Nación Argentina. Entonces hablamos de convalidación en Argentina y en Costa Rica hablamos de consolidación. Con respecto a esto de la consolidación, la sala lo que dice es que puede suceder que a la hora de hacerse el traspaso, que el bien no pertenezca al transmitente, pero que entonces en un proceso existiendo este problema, el interesado va a tener plazo hasta antes de dictarse la sentencia de segunda instancia para lograr inscribir su derecho. Y logrado la inscripción de ese derecho, entonces se da la consolidación del derecho por parte de ese otro adquirente que nosotros nos referimos. En cambio, en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el artículo 1885, que habla de la convalidación, dice que si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene y lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. O sea, esta norma consagra el principio general de la convalidación de los derechos y apunta a un acto originariamente ineficaz que posteriormente, por un suceso que ocurre luego de su celebración, adquiere validez con efecto retroactivo al momento de su otorgamiento. El principio de convalidación rige para todos los derechos reales. Para el maestro argentino Claudio Hipper, se llama convalidación a la figura que permite regularizar la situación cuando un transmitente de un derecho real que no lo tiene, pero que luego lo adquiere. Luego, es importante tal vez citar los artículos 1061 y 1063 de nuestro Código Civil, que se refieren a la venta de cosa ajena, que dice que es absolutamente nula. Luego este artículo puede salvarse esa nulidad conforme a 1063, ¿no? Que dice que si la cosa queda, si la nulidad de la venta de cosa ajena queda salvada, si el verdadero propietario ratifica la enajenación o si el vendedor llega a ser ulteriormente propietario de la cosa vendida. Este estudio de la cosa ajena, de la venta de cosa ajena, excede nuestro estudio de esta investigación, porque abarca derechos personales. Y por lo tanto, obviamos el estudio de los mismos. Ahora, ¿cuáles son los modos de adquisición de los derechos reales? Bueno, se van a denominar
modos de adquisición, los hechos jurídicos a los cuales la ley desatribuye el efecto de producir la adquisición de los derechos reales, pudiendo esos derechos ser de diferente índole, tales como esos hechos pueden ser de diferente índole, como los simples hechos naturales. Y en los hechos simples naturales, los simples hechos naturales, el ejemplo tenemos el aluvión. El aluvión es el sedimento o conjunto de materiales que la corriente del río transporta y deposita a las orillas y que provoca un aumento paulatino del terreno o el cambio de cauce. Bueno, ahora con estas inundaciones que se han dado, imagínense ustedes todo ese evento que pueden haber transportado los ríos. Bueno, en esto de lo que es la aluvión, esto lo podemos ver nosotros en el artículo 81 de la Ley de Aguas, ¿no? Donde está analizado. Y además de esto, podemos señalar que existen también actos o negocios jurídicos. Y estos tenemos como ejemplo a la ocupación con ánimo de adquirir una cosa sin dueño, o también la entrega que nos hace el vendedor del objeto que compramos. Hay algunos criterios de clasificación de los modos de adquisición. Y así tenemos nosotros modos de adquisición genéricos. Estos dan a una adquisición originaria, como por ejemplo la ocupación. Y la usucapión. O de un o de lugar a una adquisición derivada. Entonces, repito, pueden haber algunos criterios de adquisición serían los genéricos y otros que pueden dar lugar también a la adquisición derivada, como por ejemplo la tradición, tradición y la sucesión mortis causa. La adquisición de un derecho es originaria cuando el derecho del adquirente no se funda en uno anterior preexistente de otra persona, sino que por virtud del supuesto hecho contemplado en la norma, nace ex novo para el adquirente, como por ejemplo la adquisición de la propiedad por la ocupación de una cosa res nullius. Al contrario, la adquisición es derivativa si preexiste el derecho de un titular anterior y aquella deriva casualmente del mismo. Tenemos también los genéricos a título universal, y es cuando la adquisición recaiga sobre un patrimonio. Y el ejemplo es el que él recibe por herencia, y genéricos a título particular cuando la adquisición recae sobre un derecho o varios singularmente considerados, como por ejemplo está el que hace suya la pieza de calzo. Tenemos genéricos a título oneroso, según lo que el adquirente recibe a cambio de algo que a su vez dé, y a título gratuito cuando el adquirente no da nada a cambio de lo que recibe. Podemos hablar también de genéricos mortis causa, por pasar el derecho con ocasión de la muerte del titular anterior
al nuevo adquirente, quien lo sustituye en su puesto y genérico intervivos. Los modos de adquisición a título particular. Nuestro código, en el artículo 484, nuestro código, en el artículo 484, dispone que además del convenio son modos de adquirir el dominio, la ocupación, la accesión, la herencia o el legado y la prescripción. En varias ocasiones, en la Comisión de Derecho Civil y en conferencias, se ha escuchado que nuestro código debe, a la hora de reformarse, debe también, en la intervención quirúrgica, debe analizarse y regular todo el tema de prescripción en nuestro país. Y esos profesores que han citado ese tema de que se debe revisar ese tema de la prescripción, porque dice, bueno, que tenemos prescripción en derecho civil, tenemos una prescripción también en derecho agrario, etcétera, etcétera, y que se debe regular y entrarle, tratar como unificar un poco el tema. Repito, en el genérico título universal puede recaer sobre un patrimonio, y el ejemplo es el que recibe por herencia. Y a título particular, cuando tienen varios derechos singularmente considerados. También tenemos genéricos a título oneroso, según lo que el adquirente recibe a cambio de algo, que a su vez de. Y a título gratuito, cuando el adquirente no da nada a cambio de. ¿Sí? En esto de título genérico y título oneroso, debemos tenerlo presente, tal vez para ver, entonces, analice el tema de la adquisición de un don. También tenemos genérico mortis causa, y es por pasar el derecho con ocasión de la muerte anterior del titular al nuevo adquirente, quien lo sustituye en su puesto, y también tenemos los genéricos intervivos. ¿Cuáles son los modos ya de adquisición a título particular? Bueno, ya los leí, está en el artículo 84, que dice, además del convenio, hay que advertir que esta norma de 484, primero que todo, distingue en primer término entre modos de adquisición originarios y modos de adquisición derivados. Que la prescripción no vale para todos los derechos reales, pues no es aplicable a los derechos no poseíbles. Y finalmente, la crítica que se hace a ese artículo es en cuanto a la enumeración que hace, porque consiste en que no están todos los modos de adquisición, ya que faltan algunos. Hijo de Dios. Bien. Por favor, pareciera que se me venció el tiempo de los 45 minutos. No sé si Diana me puede ayudar en cuanto si puedo continuar, porque si acaso podría Sí, irme, don Oscar, no se preocupe, puede continuar. porque eso me falta bastante. Bueno, este tema de la prescripción no vale para todos los derechos reales,
porque no se aplican los derechos reales no poseíbles. Y finalmente, están todos los modos de adquisición. No están todos los modos de adquisición, ya que faltan algunos como la adjudicación por acto de la autoridad judicial, aquellos casos de la inscripción en el registro, la adquisición a non domino, la tradición. Es importante señalar el aspecto de la adquisición a non domino. La adquisición a non domino simplemente deriva así. En la dinámica del dominio y de los derechos reales, va a existir un principio de que nadie puede transmitir a otro la titularidad de un derecho real que no tiene, ni puede constituir a partir del dominio otros derechos reales de contenido menor, como el usufructo, las servidumbres y otros. Bueno, pues en esta situación nada se adquiere. El que nada tiene, nada cambia. Ahora bien, va a resultar que existe una realidad que con frecuencia se da, de hecho, y que según los autores se da a la espalda a los esquemas abstractos de la lógica, porque el derecho se ve obligado a legitimar ciertas situaciones aparentes, dotándolas, dotándolas de cierta eficacia. Y de ahí la protección a la apariencia y la denominada adquisición anónima. O sea, la adquisición anónima no es otra cosa que la protección de la apariencia. La adquisición anónima es simplemente la adquisición de buena fe del derecho procedente de un no titular. Pero ese no titular sí lo es en forma aparente. Igualmente, esa apariencia busca la protección general del tráfico jurídico de los bienes y la protección a la confianza y expectativas de terceros, aún con sacrificio del verdadero título. Esa protección al adquirente non domino tiene como consecuencias la pérdida del titular del derecho real y demás. La inatacabilidad de la situación del adquirente del derecho real que reúna ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, los presupuestos para que prospere la adquisición a non domino son derivada de un no domino, o sea, de quien no es propietario. Dos, que el no titular sí lo sea en forma aparente. C, que la adquisición debe ser a título oneroso, es decir, la protección no se extiende a los negocios a título gratuito. Y además, la buena fe del adquirente, que debe ser subjetiva en el tanto el adquirente debe creer en el poder de disposición del transmitente o ignorar la falta de dicho. Y también debe haber buena fe objetiva en el sentido de que debe fundarse en una situación de apariencia razonable que permita aquella condición. Nada más a manera de una cita rápida.
los modos o los sistemas más bien de adquisición mediante contrato, los derechos reales, está el sistema español de título y modo, el sistema alemán por la sola tradición o inscripción en el registro, y el sistema francés o consensual, nudo consenso, seguido por... Ya citamos el artículo 480, que regula esto de la transmisión. Ya en el nudo consenso basta el solo contacto sin necesidad de la tradición para que opere la función del derecho. Es un sistema puramente consensual, ¿no? Como el código nuestro no tiene o carece de una sección sobre la teoría general de los derechos reales, eh, tal y como lo dijimos al principio de la introducción, tenemos que aplicar supletoriamente la normativa sobre el derecho. Ahora, con respecto a la pérdida del derecho, hay pérdida del derecho cuando quien lo tuviese, voluntaria o involuntariamente, cesa de ser titular de ellos. El derecho no desaparece, continúa su vida en el mundo de los derechos subjetivos o en otro, en otro titular, que es el sucesor jurídico del anterior, como por ejemplo en la transmisión del derecho. Extinción del derecho. La extinción se produce cuando el titular deja de serlo y el derecho desaparece del mundo de los derechos. ¿Cuáles son las causas de extinción del derecho real? Por el no uso, por la prescripción extintiva, por la caducidad. Y en esto, eh, el tema este de la caducidad y la prescripción, este fin de semana, como estuve en un simposio sobre procesal en Liberia, organizado para por Sergio Fuentes, el profesor Sergio Fuentes, y bajo la sombrilla del Colegio de Abogados, la Universidad de Costa Rica, etcétera. Eh, si mal no recuerdo, se tocó el tema de la prescripción, el tema de la caducidad, y la profesora, esta Ruth Alpizar, fue la que trajo a colación esos temas y que hay mucha confusión en cuanto a los mismos. Y bueno, no voy a entrar aquí a ese tema de diferencias, pero lo que sí es importante es que debería también, a la hora de entrar a redactar un nuevo código, es a lograr una presión en cuanto a eso, cuanto a derechos etc. Luego tenemos la adquisición originaria de otro. Si alguien usucape la propiedad de una finca, la adquiere y se distingue el derecho de propiedad ante el dueño. Usurpación, accesión, hallazgo
cuando aparece el dueño, el empleado, la adquisición al dominio. Tenemos también la consolidación, que es la reunión de la propiedad y el derecho real, en cosa era de que se trate en una misma persona. Tenemos también la expropiación forzosa. Yo creo que sería este, que aquí está, podría seguir adelante, pero para no cansarlos y para efectos de cumplir eh, con el tiempo que se nos ha asignado el tema de lo que son, eh, por ejemplo, la estructura del derecho real, además de la estructura, las acciones protectoras, etcétera, etcétera, yo creo que habría que dejarlo para otra charla sobre este tema. Creo que a pesar de todo, por lo menos creo que rápidamente he podido ver o analizar el tema este del ciclo de vida en realidad que tiene el derecho real. Me parece que en el tema de la estructura hay temas como, por ejemplo, les voy a citar nada más, hay que analizar el sujeto, el objeto y el contenido a la hora de analizar la escritura del derecho. Y además debe analizarse todas las facultades como de persecución, preferencia, etcétera, ¿no? Y también el derecho de transformación del derecho. Luego hay que hacer distinciones entre prohibiciones de disponer y obligaciones de grabar o no enajenar, la tutela o la defensa del derecho real y general. Es necesario ver la, la clasificación que ha hecho la misma jurisprudencia sobre esto de las acciones protectoras, ¿no? Y ver también todo lo que tenga que ver con el Código Civil. La conclusión que podemos sacar es que este código carece de un título aplicable a todos los derechos reales sobre teoría general y principios para estructurar esos derechos reales de manera que contengan un título aplicable a todos y principios en temas como el objeto, su naturaleza, el ciclo de vida y la estructura del derecho real. Se requiere además una revisión y actualización, lo mismo que reflexionar sobre el sistema de números apertos o números, de números apertos o números cerrados, eh, que, que podemos optar. Tampoco podemos escapar a la ampliación del elenco de los derechos legales. Y entre otras cosas, tiene que analizarse el tema de la propiedad fiduciaria, la administración de la copropiedad, que no es lo mismo que la propiedad horizontal. Estos temas tendrán que analizarse en una segunda parte de la investigación que estamos realizando, ¿eh? Y yo lo que me resta nada más es darles las gracias eh, por haberme permitido llegar ante ustedes y plantear estas pequeñas observaciones que he hecho. Y en una otra oportunidad analicemos, veremos lo que es la estructura rápidamente, porque yo creo que me he pasado bastante tiempo.
Muchas gracias a todos. Se los agradezco a todos en realidad ah, eh, por la atención que me puedan haber prestado. Muchas gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias, don Oscar. A continuación, tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y enseguida le daremos la palabra. Bien, en vista de que no tenemos preguntas por parte del público, por este lado de Zoom, procederé a leer una que tenemos que nos dejaron por medio del chat. Dice, ¿cuáles podrían ser los principales beneficios de unificar en un solo código las materias civil y mercantil, de acuerdo con lo que usted mencionó al inicio de la conferencia? Este tema es un tema muy álgido. Obviamente, los que se dedican al derecho comercial están en contra de esta unificación. Pero recuerden ustedes una cosa, que se puede decir, vemos ahí podrían encontrarse nosotros que unifiquemos todo lo que es la prescripción, OSP, puede, todo el tema de los contratos, también tendría esa ventaja de unificarlo. Eso sería, ahora, creo que apenas estamos nosotros en los primeros pasos para poder enumerar cuáles son las ventajas. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Yo eh, acabo de traer un libro de Ricardo Renocetti, que es la visión jurisprudencial del Código Civil y Comercial, a 10 años de la vigencia en Argentina. Apenas estoy leyendo ese libro de todas para poder darle respuesta a las ventajas de la unificación. Yo creo que ahí este tema, quien puede ayudarnos mucho es, ¿cómo se llama? Gobierno, o José Rodolfo, para ver la opinión de ellos y que realmente se deben mantener separados. ¿Eh? No sé si la respuesta que les he dado es muy vaga por esa razón de que apenas estamos iniciando el estudio de lo que se puede decir de las reformas. En el mes de la entrante hay una conferencia donde participa José Rodolfo León y donde está Torrealba y donde estoy yo también participando. Y ahí es cuando yo creo que podemos dar respuesta a esa pregunta. Yo diría que espere un poquito y se la da. ¿Okay? O si quiere, puede usted pedirlo y si lo hace, en el sentido de que se la conteste por escrito. ¿Okay? Perfecto, don Oscar, muchísimas gracias. Don Oscar, y no sé si hay algo que quiera agregar a modo de conclusión. A modo de conclusión, yo creo que hay que Don agregar aquí, Oscar, perdón, disculpe que lo interrumpa. El señor Carl Villalobos dice que tiene una pregunta. ¿sí? Carl Villalobos. ¿Okay? Dígame, ¿qué es la pregunta? Sí, buenas tardes, don Oscar. Un placer escucharlo y aprender siempre de sus conocimientos. Bueno, yo ya soy abogado litigante, pero siempre aprecia uno escuchar de los maestros cada vez que uno pues, tiene un tiempito para hacerlo. Y ahora que lo estuve escuchando, no sé si me escucha bien, si me está De escuchando acuerdo, bien. sí lo escucho bien. Muchas gracias. Sí, ahora que lo estoy escuchando, veo que usted se refería repetidamente a la palabra ocupación. Ajá. No sé si hay una distinción teórica que usted hace en cuanto a la ocupación, meramente ocupación, de lo que es la posesión, porque, bueno, siempre se ha hablado de que la posesión se debe entender como un hecho, ¿verdad? Y que la propiedad sí es un derecho. Entonces, yo no sé
si hay que mantener dentro de esta nueva revisión que se va a hacer del Código Civil esa situación de segunda clase del derecho de posesión, que me parece que es muy importante en una sociedad de Costa Rica que todavía tiene situaciones agrarias complicadas, y si debemos ya, digamos, resolver esa discusión de entender la posesión pues como una fuente clara de derecho, que inclusive en el Código Civil uno la puede entender así, si hace un análisis, una interpretación sistemática del Código Civil, sobre todo los artículos 279, 264, 284. Entonces, sí me gustaría que se refiriera si realmente debemos entender la posesión como una fuente real de derechos reales, o si debemos mantener ese rango de la posesión como una situación secundaria con relación a todos los derechos reales como tal. Muchas gracias. En cuanto a esto, el tema de la posesión, voy a advertirles algo. Si ustedes analizan el Código Civil y el Comercial argentino, a la hora ellos siguen el sistema de números cerrados, de los derechos reales. Y ahí, ustedes si empiezan a leer el código, se van a encontrar ustedes con que en el elenco que dice cita, yo se lo tengo aquí a mano, no aparece la posesión. Y hay una regulación de parte de ellos que hablan de las relaciones de poder. Y dentro de las relaciones de poder está todas las distintas relaciones de hecho, no de derecho, que pueden establecerse entre una persona y una cosa o más cosas. Y entonces cita que esas relaciones de hecho, el código las ha llamado relaciones de poder y que también son llamadas materiales o posesorias o reales. Aquí yo diría que en cuanto al Código Civil, en cuanto a una reforma, aquí es importantísima la participación como médicos de cabecera en esa intervención a corazón abierto de las personas que consideramos los sabios del derecho agrario, por ejemplo, el caso de Luis Vigante, yo diría, bueno, podría verse también a Carlos Pintado, ¿cierto? ¿Y por qué? El derecho agrario va a tener que acudirse también al derecho civil para ver ciertas regulaciones, ¿sí? Y eso es bastante importante. Ahora, entre las relaciones de poder, el Código argentino y la doctrina reconoce que pueden existir entre la persona y las cosas la siguiente: la posesión, la tenencia y las derivadas de una relación de dependencia. Yo creo que en el caso de la posesión, siempre es la que va a dar origen a que pueda adquirirse la propiedad de un bien. Así, para mí no tiene una posición secundaria. Para mí es vital, y sobre todo en otros derechos. El mismo derecho agrario, para mí la posesión es fundamental, conocer toda esa teoría de la posesión y conocer la teoría y la jurisprudencia en los tribunales. No sé si más o menos quedó la duda, esa pregunta, si la contesté como usted pretendía que lo hiciera. Si Sí, no, sí, sí, me la sí, muchas reformula. gracias. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Yo más bien soy de la teoría que sí, la posesión se debe entender como un derecho real como tal, ¿verdad? Inclusive Sí. en la actualidad el Código Civil, pues en interpretación así lo entiende. Sin embargo, la jurisprudencia, pues digamos que ha venido cambiando esa noción y ha venido con otros criterios, salvo en materia agraria. Entonces aquí es donde uno se cuestiona, bueno, si la comisión
de reforma del Código Civil, que veo que tiene una influencia muy marcadamente mercantilista, debería considerar también otras parcelas, como es el derecho agrario, en el cual el derecho de posesión tiene una importancia increíble, ¿verdad? Por supuesto que sí, ya lo dije. Aquí es necesario la participación de las personas convocadas en derecho agrario y tales como el caso de Nicolás, que no puede faltar en una investigación y contar esa comisión con los aportes que puede dar por la parte agraria, ¿verdad? Pero, como usted lo dice, hay que retocar todo, ¿no? Y es retocar al Código Civil o reformarlo, es tocar a Dios con las manos sucias. Tenemos ciento y resto de años, ha sido objeto de muchas interpretaciones de este código, y a través de las interpretaciones es que se ha ido, ¿cómo se llama? Se ha ido actualizando, ¿no? Pero obviamente tiene que participar personas de los diferentes campos. Eso es lo que tiene que ser. Ahora, hay una cosa. Puede redactarse al final de los tiempos un nuevo código civil. El problema luego va a ser, porque ese código civil que se redacte va a ser por, realmente, por personas con conocimientos en el derecho, con conocimientos de todos estos temas que hemos citado, porque son académicos los que van a participar. Tienen que participar todas las universidades, tienen que participar todos los litigantes, todos los interesados, y recoger todas estas e ir celebrando constantemente simposios o conferencias sobre estos temas, donde demos lugar a una mejor entendimiento de los temas. Ahora, el problema va a radicar en otro lado. Cuando se redacta el código, todos los académicos y todos estos interesados, y se presenta a la Asamblea Legislativa, el problema es que ahí van a intervenir políticos, y al intervenir políticos los intereses son otros. Y entonces no sabemos qué puede suceder. Yo creo que los académicos vamos a tener que asumir la responsabilidad hasta la redacción que se presente ese código o ese proyecto de código a la Asamblea. Después de ahí, que Dios agarre confesados. No sabemos. Es bastante. Por ejemplo, Juan Marcos Rivero, en la comisión, nos dijo que los alemanes, para poder reformar, no sé en qué parte reformaron los alemanes el Código Civil, se llevaron no sé cuántos años, pero algo, sí, 5, 6, 7, 8 años, 9 años. En Argentina, cuando entró en vigencia este Código Civil, las universidades cerraron la parte de la carrera de Derecho, la suspendieron las carreras de Derecho para poder darle tiempo a los abogados y a los profesores a poder estudiar el tema, a manosear el código y para darle chance a luego que entrar en vigencia. Se lleva, si mal no recuerdo, la decana de la facultad de Derecho que estudió allá en Argentina citó esa situación que en realidad entró en un cese al fuego, como se puede decir, para darle chance a todos de entraran a conocer y a conocer luego el código y que empezara a darse las interpretaciones por los tribunales. Y ahí que es importante este libro, de la visión jurisprudencial del código. Apenas estoy comenzando a leerlo. Oscar, ¿cómo se llama ese libro? Perdón. Ese libro se llama Visión jurisprudencial del Código Civil y Comercial a 10 años de su vigencia.
El director es Luis Ricardo Lorenzetti. Son 3 tomos. Ahí yo creo que me parece a mí que aquí se cumple lo que se ha venido diciendo siempre, en el sentido de que el abogado no termina nunca de estudiar, de aprender. Y les voy a señalar algo. Las personas que fueron nuestros estudiantes, hoy día son nuestros maestros. Y es un fenómeno que tiene que seguir dando. ¿Okay? No lo olviden. No podemos estimar que somos los conocedores de todo este universo. Tenemos que seguir, mientras vivamos, seguir leyendo y tratar de aprender. Lo que sucede es que muchas veces aquí hay un problema. Mi esposa me dice lo siguiente: bueno, este mes, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer libros o voy a comprar comida en el supermercado? Porque en realidad el ir adquiriendo libros es sumamente caro. Es un gasto exagerado. Y uno aquí, si va a comprar en librerías, aquí eso cuesta un ojo de la cara. Y el tener que ir yo me he tomado en los últimos tiempos una cierta libertad a escondidas de mi esposa, que tiene toda la razón, y es la administradora de la casa, y resulta que el único cliente que tiene ella, que es una licenciada en administración, el único cliente soy yo, como el caso de don Corleone, de la película, que el abogado tenía solo un cliente que era un cliente. No sé si ese comentario le ha parecido a usted. Me he quedado lindo, díganme, a ver, Sí, muchas gracias, Oscar. para servirle. Cualquier cosa me localizan por el chat, ahí, por el, ¿cómo se llama? Por el otro, este es ¿cómo se llama? El que se usa para las diferentes charlas. ¿Cómo En se llama? WhatsApp. WhatsApp. Gracias, hija, gracias. A ver si lo olvida todo. Recuerden lo siguiente: en el caso mío, yo estudié como con 3 o 4 códigos, y en estos momentos, por lo que vamos, yo libre no hubiera dejado de leer o estudiar. Hace rato hubiera colgado yo hasta el título. A ver, niña, dígame. Muchísimas gracias, don Oscar. Doctor, no sé si hay algo que desea agregar, ahora sí, a modo de conclusión. No, simplemente que aquí debería yo hacer lo que hace, ¿cómo se llama? Un profesor de Derecho de Familia en el Colegio de Abogados. Ese, cuando interviene alguien, siempre empieza a comprometer a otros para que den charlas. Aquí, por ejemplo, yo diría que hay que involucrar en todo esto a Enrique Urate, no queda mal, ¿no? En eso es lo que tenemos, lo mejor que tenemos a nivel incluso internacional, y estos temas, imagínense ustedes en un tribunal agrario cómo debe andar la situación. ¿Okay? Él incluso ha sido magistrado de la sala constitucional, entonces es importante anda la procesión. Personas como él, Álvaro Mesa es otro que debería jalarse a comprometerlo a esta actividad, jalarlos al colegio para que ayuden. Pero bueno, ahí veremos a ver cuál va a ser. Primero que todo hay que esperarse al 6 de diciembre, que es la elección del colegio, y me perdonan el comercial. Espero que la junta directiva, que sea reelegida, todo el grupo, no la junta, sino que el grupo sea reelegido con una nueva propuesta para seguir adelante con todas estas cosas. Bueno, os invito a seguir cualquier cosa que pueda yo seguirles, me escriben ahí al WhatsApp. En el WhatsApp hay una situación, aparece a nombre de
Coquitaro, Coquitaro con K. Y les voy a decir por qué Coquitaro. Porque mi papá me decía Coquita. Y entonces ahí Coquitaro significa Coquita Rojas, pero con K, puse las dos. Ahí me van a encontrar y con mucho gusto podemos, yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Así que ahora con mucho gusto les ofrezco eso. O a través del instituto, que de ahí para dejar el instituto me tendrían que ser fumigado, ¿verdad? Esa sería la única manera. Pero bueno, muchas gracias a todos. Me alegro muchísimo de tener a Nicolás, a tener a Diana y toda esta gente que son estudiantes y que al paso que van a ser los próximos conferencistas que tendremos que ir a escuchar. El tema que me sigue para desarrollar la investigación que estoy haciendo es el tema de la posesión. Yo ya lo tengo escrito, me falta nada más ese tema de la posesión. Para exponerlo tiene que ser una hora y resto. Es, ya lo que yo tengo es muy grande, escribí. Y en el mes de enero, febrero, marzo, yo creo que va a ser señalado para esa exposición de ese tema. Y eso va a estar, bueno, unido con lo que se llama, lo que estamos organizando, el instituto con el colegio. El instituto es el que se ha puesto, obviamente, la camisa por el colegio y con la Comisión de Derecho Civil y con el plan. Ahí hay que aprovechar esta situación. Bueno, y darle las gracias por tener la paciencia y escuchando. Muchísimas gracias. Sin más, agradecemos al doctor Oscar Miguel Rojas por compartir con nosotros sus conocimientos y del mismo modo a todos los que nos han acompañado el día de hoy, tanto por medio de redes sociales como por acá por Zoom. Del mismo modo, de parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, queremos agradecer a todas y todos los expositores, tanto de las sextas jornadas de investigación, como a quienes nos acompañaron en las actividades llevadas a cabo en este año 2025, en el marco de nuestro 50 aniversario. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos en tan diversas e importantes áreas del derecho, pero más aún por su enorme disposición y por su valioso tiempo. Amablemente le solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hizo llegar por el chat. Y sin más, les deseamos muy buenas tardes.